Se trataba de una novela de fantasía romántica llamada Amado por el tirano, y este hombre era Croft, y es el personaje masculino principal de esta historia. En este momento le presentaron a una chica llamada Riviera Blanche, y ella no entendía de qué servía este cuerpo de aspecto tan bello si la iban a matar de todas formas. El desafortunado príncipe de Croft, a la edad de 7 años, fue exiliado por el último emperador, por lo que pasó 17 años en la frontera oriental, un mundo sin ley, y el duque de Blanche le ayudó a recuperar su trono, tras la muerte del último emperador. Al fin y al cabo, el propio duque quería convertirse en el suegro del nuevo emperador, y por eso Croft llegó a su finca una semana antes de la coronación para aprender etiqueta, y gracias a su entrenamiento conoció accidentalmente a la hija del duque, la princesa Riviera Blanche. Pero contrariamente a las expectativas del duque, el loco tirano Croft lo primero que hizo fue destruirlo, mató muchas veces, y todo solo para estar con la heroína. Hace apenas una semana, se despertó en una novela que había leído recientemente, y al comparar sus recuerdos con la situación que la rodeaba, se dio cuenta de que se había convertido en Riviera Blanche, víctima de la tiranía, y Croft, un hombre que iba a convertirse en tirano antes de llegar al palacio imperial, había venido a visitar el ducado de Blanche. Riviera Blanche era la única hija legítima de la familia Blanche y no entendía qué sentido tenía su estatus, su belleza y su poder invencible si de todas formas iba a morir pronto, por lo que estaba muy asustada. El hombre miró a la chica y se dio cuenta de que si quería llegar a ser emperador, tenía que conocer la etiqueta imperial. Pero por alguna razón le mandaron a una chica que le tenía miedo solo con mirarle, y al cabo de un momento puso los pies sobre la mesa y aseguró que no le habían avisado de que le darían a la hija del duque como maestra. La heroína se lo confirmó, diciendo que haría todo lo que estuviera en su mano, y él miró más allá y recordó que la gente había dicho cosas distintas de ella, pero que en realidad era muy elegante, por lo que decidió asustarla para que ella misma quisiera huir. El futuro emperador accedió, pidió que le enseñaran, y sus ojos hablaron mejor que cualquier palabra. Leyeron las palabras: si cometes un error, morirás. Y eso la asustó. Empezó a hablar del horario, y el hombre en el mismo momento empezó a posar demostrativamente, mostrando con toda su apariencia que no le interesaba, y la heroína se preguntó por qué empezaba ahora. No entendía qué podía pasarle, sin duda podía matarla ahora mismo, pero debería haber sabido no poner los pies encima de la mesa y respetar a la gente que le rodeaba, pero parecía completamente indiferente, como si comprendiera que morirían por su mano de todos modos, así que no había necesidad de modales extra. Croft le pidió que le enseñara. Ella tuvo miedo de morir toda la semana, y no pudo averiguar si era un tirano o solo un loco, lo que significaba que si no encontraba la forma de cambiar el terrible futuro, solo podría darse por vencida. En ese momento, la muchacha levantó de una patada las piernas del hombre de la mesa, sorprendiendo y asustando así al estudiante que no podía esperar esto de una dama de la más alta aristocracia, y ella, a su vez, mantuvo una expresión tranquila. Cuando volvió en sí, preguntó si le acababan de pegar, y la heroína le aseguró que un emperador no debe poner los pies sobre la mesa, tras lo cual el hombre preguntó en tono sombrío si decía todo eso porque pensaba que no era digno de ser emperador, y la muchacha, sin prestarle atención, dijo que si no estaba satisfecho con su metodología, siempre podía pedir otro maestro. En ese momento, se dio cuenta de la verdad. Se preguntó qué pasaría si decepcionaba a todos a su alrededor y el emperador quería abandonarla. Entonces pediría un nuevo maestro y dejaría la finca, en cuyo caso ella tenía una oportunidad de sobrevivir, y radiante de alegría, decidió hacerlo. El emperador no entendió qué era esa risa, pero le contestó que no, y con una mirada desafiante le dijo que quería ver sus habilidades como maestra de etiqueta y que no necesitaba otra maestra por el momento. No tuvo más remedio, así que se sentó a su lado y comenzó a explicarle, como no les quedaba mucho tiempo, la duquesa pretendía enseñar solo los modales y normas de etiqueta más necesarios. Eran muchas tareas y poco tiempo, así que le pidió que comprendiera que el curso de estudio podía ser difícil y estricto. El estudiante lo confirmó. No podía prometer que sería obediente, pero aún necesitaban tener un entendimiento mutuo, después de lo cual la heroína, con una sonrisa en los labios, dijo que si su majestad entendía que la gente de la frontera lo llamaba un completo bicho raro,
Aún así, debería recomponerse y estudiar duro para cambiar la opinión de la gente. Al oír esto, el emperador hizo una mueca, pero un momento después volvió a aparecer una sonrisa en su rostro y se dio cuenta de que, por muy lista que fuera la princesa, no entendía nada, por lo que aún tendría que hacerle una advertencia. Cambiando su tono a uno amenazador, se volvió hacia la chica, preguntándole si realmente no comprendía que el valor de su vida no era diferente del valor de la vida de cualquier otra mujer en esta casa. La expresión de la chica era imperturbable, y se limitó a asegurarle que ese tipo de bromas podían dejar una impresión desagradable, por lo que no tuvo más remedio que confirmar que se trataba de una broma y que había un malentendido entre ellos. Manteniendo la sonrisa, la heroína preguntó si habría algún malentendido si todo el mundo empezaba a pensar en el emperador Lubin como un hombre que mata a diestro y siniestro. Y en ese momento se levantó bruscamente y dio un pisotón en la mesa. Agarrando a la chica, dijo que tendrían que averiguar en el futuro si se trataba de un malentendido o de la verdad, momento en el que un puño voló hacia su cara y cumplió con éxito su cometido, tras lo cual la princesa dijo que no debía tocar el cuerpo de una mujer. Después de todo esto, el emperador se quedó perplejo durante un rato, y la maestra se inclinó respetuosamente, asegurándole que ese era el final de su lección de bienvenida y que tenía que marcharse. Al otro lado de la puerta, la chica empezó a recobrar el sentido, y entonces se dio cuenta de que debía de haber empezado a volverse loca, pues no entendía por qué tenía que pegar a ese estúpido perro que debía convertirse en tirano. Se asustó cuando se acercó tanto y el corazón casi se le sale del pecho. No podía imaginar que una lección de boxeo de su vida pasada pudiera serle útil. Más tarde, en su habitación, la criada preguntó qué le pasaba a la muchacha en la mano, a lo que ella le aseguró que solo era un pequeño moratón y nada, y entonces la criada se asustó, recordando que, según las habladurías, el emperador era un perro de frontera loco y se suponía que iba a morder a la dama, y ella misma se dio cuenta de que, por muy hermosa que fuera la princesa, seguía teniendo un cuerpo débil. Más tarde, Croft, en su despacho, estaba revisando documentos, y su mente estaba en el profesor. Cuanto más pensaba en ello, más absurdo le parecía todo. En cuanto Riviera Blanche, la hija del duque, entró en la habitación, comprendió todos sus motivos en el mismo momento. Habría sido un completo idiota si no hubiera sido capaz de ver entre líneas que quería organizar su boda, y ahora pensaba que ella era simplemente increíblemente hermosa. El hombre había tenido la intención de casarse de todos modos, y para ser franco, para evitar las lecciones de etiqueta, pero recordando lo que había sucedido allí, no podía entender cómo había sucedido en absoluto. Unos minutos más tarde, un grito llegó a sus oídos. Un hombre entró en su despacho, haciéndose llamar el capitán, y quería saber si realmente había golpeado a Riviera Blanche, y no podía creer que su amo le hubiera levantado la mano a una mujer. El hombre se llamaba Melik, y el emperador, no queriendo explicarle todo esto, le pidió a Blake que se lo contara todo él mismo, y el hombre le explicó que durante aquel duelo se enteró de que el capitán había atacado a la dama. Un cansado Croft les ordenó que se callaran, pero Melik siguió asegurando que nunca creería esas habladurías, por lo que el capitán tuvo que repetir personalmente que no había tocado a nadie. El intento de agresión a la princesa era una acusación grave, e incluso el emperador podría haber tenido problemas, sobre todo porque fue él quien fue asesinado, lo que sorprendió a los hombres, lo que significaba que el capitán lo había hecho todo bien, y así lo confirmó, añadiendo que luego se le reprochó que tocara el cuerpo de una mujer sin motivo. Sus criados se escandalizaron por ello, y uno de ellos incluso empezó a reírse mucho, tras lo cual Malik, saliendo de la habitación, le aseguró que el capitán le había decepcionado, e inmediatamente empezó a justificarse, asegurándole que no era así en absoluto, y que todo era mentira. El edecán preguntó qué había pasado allí, y el emperador le aseguró que no había sido nada especial, solo una pequeña disputa con la princesa, y en ese momento el edecán afirmó que un conflicto con el duque no les beneficiaría, y que debían disculparse con la princesa y no agravar el conflicto. Al final, desesperado, el hombre afirmó que ella le había pegado, añadiendo un segundo después que solo estaba asustada y que él no había hecho nada malo. Blake no se fiaba mucho de su palabra, así que decidió que debía explicárselo.
Argumentó que a las mujeres hay que tratarlas con amabilidad y especialmente cuando se trata de la princesa, es mejor comportarse de forma diferente a la habitual, a lo que recibió la respuesta de que ya se había esforzado mucho. Un poco más tarde, le informaron de que el príncipe Pesilos estaba en camino y que sería mejor no hablar de ello con el duque hasta que fuera a palacio. El príncipe Pesilos era el hermano menor del último emperador y también tío de Crofta, y quería el trono para sí, yendo de la forma más inescrupulosa. Tras la muerte del emperador, el príncipe, primer heredero, falleció de una enfermedad desconocida, tras lo cual la nobleza tuvo que dividirse, tomando partido por el príncipe Croft o por el archiduque Pesilos. Lo habría pasado mal de no ser por las habladurías de que fue el gran duque quien envenenó al príncipe, y para evitar ser tachado de asesino, tuvo que hacer una confesión sincera, pero todos los testigos sabían que nunca abdicó. El príncipe nunca había estado en palacio, por lo que comprendió que debía tener más cuidado, y Blake dijo que primero debía disculparse con la princesa, explicándole que la culpa era de las diferencias culturales, a lo que el futuro emperador repitió por tercera vez que le habían pegado. El ayudante le aseguró que, aunque eso fuera cierto, él no estaba herido, a diferencia de la mano de la princesa, que sin duda tenía algún tipo de herida, por lo que aún así tendría que disculparse, y este hecho irritó al hombre. La siguiente vez que se encontraron, el hombre estaba sorprendentemente silencioso, y la heroína tenía miedo de mirarle a los ojos, después de lo cual fueron a desayunar, y la chica se dio cuenta de que parecía enfadado, y a este paso ella estaría definitivamente acabada, y parecía que no debería haberle pegado después de todo. De repente, oyó una petición de perdón. El discípulo le aseguró que aún no estaba acostumbrado a sus costumbres, y que esperaba que ella pudiera entenderle, y ella empezó a repasar todas las opciones en su cabeza porque le había pegado. Después de ordenar sus pensamientos, la muchacha afirmó que no entendía de qué le estaba hablando y que por lo tanto no tenía nada de qué disculparse. Y estas palabras le alegraron, porque en este caso significaba que ella no se lo diría al duque, y así empezaron a comer. Evaluando sus hábitos alimenticios, la heroína se dio cuenta de que era sorprendentemente pulcro y no había ni un solo defecto en sus modales en la mesa, y si tuviera que quejarse, sería solo por la cantidad de comida. Cuando terminó, la princesa le preguntó si estaba familiarizado con el arte de la danza, y él respondió dubitativo que nunca antes había bailado, pero que estaba familiarizado con las danzas de espadas ejecutadas en el campo de batalla. La chica se dio cuenta de que el emperador nunca había bailado antes, lo que significaba que probablemente cometería muchos errores, y esto la hizo feliz, ya que tenía la intención de criticar todo lo que pudiera solo para conseguir que finalmente la dejara en paz. Después, con una expresión de felicidad en el rostro, la muchacha dijo que en este caso era necesario empezar lo antes posible, es decir, hoy mismo. Dijo que cuando el emperador subiera al trono, tendría que organizar un gran número de bailes y banquetes, y además tendría que organizar eventos y conocer a extranjeros, y si estos se enteraban de que el emperador no sabía bailar, simplemente se reirían de él. La heroína sabía que tenía que ser persistente, pero por lo que podía ver, Croft no tenía ningún problema con el baile. Después de que se convirtiera en emperador, muchas mujeres que querían ascender en la jerarquía social se acercaban a él, e incluso después de que Riviera Blanche se convirtiera en emperatriz, los nobles que querían complacer al emperador seguían enviando a sus hijas allí. Y Lillian, la protagonista de la que Croft se enamoraría apasionadamente, estaría entre ellos. Había una interesante escena en la novela en la que el emperador y su amada bailaban bajo la luz de la luna, por lo que definitivamente necesitaba aprender a bailar. En ese momento, vio en su cabeza a la profesora hablando con tanto entusiasmo de aprender, y no tuvo más remedio que aceptar y aprender a bailar, y en este caso, la chica le propuso reunirse con ella en el gran salón de baile. El hombre sabía que en realidad no le gustaba bailar, pero era poco probable que la princesa estuviera dispuesta a rendirse tan fácilmente, y a él no le beneficiaban futuras disputas con ella. Así que todo fue un trato en el que el duque de Blanche se enfrentó al príncipe Pesilos y le dio esta oportunidad a cambio del puesto de su hija como emperatriz. El príncipe se dio cuenta de repente de que tal vez la posición de emperador no estaba tan cerca, y él no se daba cuenta, pero su tío seguía siendo el duque, y en esos momentos la ayuda externa era simplemente necesaria,
y si seguía evitando las lecciones de etiqueta, el duque podría sospechar algo. Se dio cuenta de que solo quedaba una semana, y ya fuera bailando o incluso arreglando flores, estaba dispuesto a hacer lo que se le pidiera para adaptarse al ritmo de la princesa. Al salir de casa, en la calle se encontró con un amable Malik. Quería disculparse por llamarle basura, asegurándole que entonces lo había entendido todo mal y que ahora no debía preocuparse, porque la princesa de Riviera Blanche pronto todos entenderían lo que sentía por ella. El capitán no entendía de qué le hablaba, y Malik le aseguró que Blake ya se lo había contado todo. Había oído que el capitán se había enamorado de la princesa a primera vista, y no era de extrañar que le rechazara, ya que no debería haber intentado besarla cuando se conocieron y debería haberle dado algo de tiempo. De repente se produjo otra situación incómoda, y todos le malinterpretaron, y exhalando pesadamente, envió a los tres al campo de entrenamiento, añadiendo un momento después que Melik sería el primero. Mientras tanto, la maestra esperaba a su alumno en el salón de baile, y pidió al criado que averiguara dónde estaba y qué hacía, y este le dijo que Croft estaba practicando esgrima. La heroína no entendía por qué. Si él no quería venir enseguida, no debía habérselo dicho, sino que la hacía esperar, y eso molestaba a la chica. Mientras tanto, entrenaba duramente, defendiéndose de Blake, momento en el que Malik se percató de que una princesa salía de la casa, y el príncipe se dio cuenta de que había cometido un error, y su ayudante se percató de ello, preguntándole si volvería a ser golpeado por ello. Malik, sin poder contener su sorpresa, pidió a todos que miraran a la chica. Luego, para sorpresa de todos, se acercó a ella para preguntarle personalmente, y se acercó. Ella se quedó impactada por lo gigantesco que era el hombre que tenía delante. La saludó vacilante, presentándose como Malik, asegurándole que era un subordinado del capitán y añadiendo que no era un caballero, sino solo uno de sus soldados, y luego le preguntó si podía hablar con ella normalmente. La muchacha no sonrió sinceramente, sin saber qué hacer en esta situación, y el príncipe se dio cuenta de que era muy amable con él, y entonces apartó al hombretón y le saludó personalmente. La chica le preguntó qué estaba haciendo aquí y ahora, aunque por sus palabras estaba claro que quería decirlo de forma mucho más grosera, y el hombre comprendió en su cabeza que ahora tenía muchas opciones, de ser golpeado, y ella podía arreglar cualquier cosa delante de sus subordinados. Pensé durante un par de segundos, de repente se sonrojó, y simplemente lo ignoró y entró, y Malik solo le preguntó en la parte posterior por qué se iba tan fácilmente, y luego le preguntó si estaba avergonzado o si solo lo imaginaba. Ahora la princesa estaba furiosa, como no tuvo tiempo de fijarse por dónde se había ido, y en un minuto apareció en su campo de visión. El príncipe se dio cuenta de que si ya había cometido un error, debía aceptar cualquier castigo, que fuera con los puños o con los pies. La aristócrata le miró enfadada, luego se giró desafiante, y en ese momento, para detenerla, la agarró del brazo, y en ese momento recordó sus palabras sobre no coger a una chica sin permiso, pero ya era demasiado tarde y estaba cayendo por inercia. El hombre se escandalizó de que la derribara tan fácilmente, y ella se enfadó, preguntándole cómo podía tratar así a otras personas, y al cabo de un momento le dio la mano, momento en el que se cruzaron sus miradas, y ella le golpeó en la rodilla, recordándole que le había dicho que no tocara a las chicas sin su permiso. Después de este golpe, la reacción no fue la que ella esperaba, y en lugar de su dolor, la maestra se dio cuenta de que su propia pierna empezaba a dolerle, y de repente se acercó a ella, haciendo que se preocupara por ello, y en el mismo momento cogió a la heroína en brazos. La princesa empezó a resentirse por este acto, y el estudiante le aseguró que podía pegarle más tarde si quería, pero que ahora debía quedarse quieta, y llevó a la enfadada princesa al banco más cercano. Bajándola suavemente, el hombre le quitó el zapato a la chica, lo que la enfureció aún más, y empezó a ordenarle que no la tocara, pero todo fue en vano. En cuanto Croft le tocó ligeramente el dedo del pie, la heroína aulló de dolor. El príncipe le dijo que, afortunadamente, el hueso no estaba roto, y que parecía un moratón normal, y que solo era necesario aplicarle algo frío, y que en el futuro evitara esos golpes, y que si ella quería hacerle algún daño, que le arañara o le mordiera. Estas palabras enfurecieron aún más a la chica, casi tanto como su impotencia en esta situación. Pensó que solo estaba loco, pero resultó que también era un pervertido. En este punto, Croft,
Afirmó que tenía la intención de llevarla a la habitación, después de lo cual la recogió de nuevo, diciendo que sería mejor sentarse tranquilamente ahora. Entrar. Esta visión conmocionó a todos los que vieron incluso la esquina de sus ojos. El futuro emperador, a quien todos no reconocían, estaba llevando a su princesa, que al mismo tiempo trató de arrancarle pedazos de pelo. Al entrar en la habitación, ordenó inmediatamente a la criada que trajera agua muy fría en una palangana, tras lo cual empezó a quitarle los zapatos a la muchacha, y la criada, al darse cuenta, comprendió que no podía permitirlo de ninguna manera. De repente gritó que él no podía hacer eso, y aunque pronto sería emperador, eso no significaba que pudiera permitirse tratar así a su señora, y dijera lo que dijera el duque, ella estaba dispuesta a dar su vida para proteger a su señora. El hombre comprendió que le habían dicho que no la tocara con demasiada delicadeza, pero no podía esperar una reacción así, y retiró las manos de forma demostrativa y le pidió que se quitara los calcetines antes de usar el agua de paseo. Cuando la criada salió de la habitación, preguntó inmediatamente entre lágrimas qué había pasado, y le dijeron que la dama se había hecho daño en un dedo y que debería haber traído agua fría. La heroína se dio cuenta de que no podía limitarse a decir que había dado una patada al futuro emperador, y se limitó a asegurar que había ocurrido. Más tarde, mientras se remojaba los pies en el agua, se dio cuenta de que estaba muy débil si ya se había dislocado el dedo al cavarlo fácilmente. Y Croft no era su único problema ahora, sino que tenía que encontrar una manera de sobrevivir en este mundo. Más tarde por la noche, llamaron a su habitación y, para su sorpresa, el futuro emperador entró, se sentó a su lado y le preguntó si su pierna ya estaba mejor, a lo que la heroína le aseguró que todo iría bien, aunque la recuperación podría llevar algún tiempo, y ahora enseñar a bailar podría no ser tan fácil. El príncipe dijo que aprender a bailar no era realmente importante para él, y la heroína, como si no estuviera escuchando, le aseguró que enseñarle etiqueta se estaba convirtiendo en un problema, y que debería pensar en otro profesor, a lo que él dijo que creía que ya era hora de hablar de ello. Con toda seriedad, le preguntó a la princesa si realmente no quería enseñarle a bailar. La heroína no entendía por qué le hacía una pregunta tan repentina, y luego, exhalando pesadamente, le explicó que su padre la había nombrado profesora solo para que pudieran tener una relación. Para su sorpresa, el hombre respondió brevemente que él mismo lo sabía muy bien, y luego añadió que la aceptaría de buen grado como emperatriz, así que si ella no quería ser su maestra, solo tenía que haberlo dicho, e incluso si no quería, igualmente celebrarían una boda, así que aunque ella no estuviera segura de él, el hombre se ofreció a celebrar la ceremonia de compromiso después de que él ascendiera al trono. Esta revelación conmocionó a la muchacha y empezó a preguntarse por qué debían representar la boda, ya que en el original él no era un hombre fiel. En el libro de Croft, eligió a Riviera Blanche, su emperatriz. Pero aún así, incluso después de la boda, su relación siguió siendo fría, y Croft simplemente se deshizo de ella, justo después de conocer a Lillian, y por eso ahora pensaba que él estaría en contra de esta boda. Por supuesto, ahora no tenía motivos para rechazar la boda, sobre todo porque era poco probable que encontrara tan pronto al amor de su vida, y en esta situación, negarse a aprender etiqueta no la habría ayudado. La heroína le aseguró que podía enseñar al príncipe los modales que quisiera, y lo que no quería era... En este punto, fue interrumpida por un alumno que añadió que no quería casarse, y ahora él tenía curiosidad por saber la razón, que era absurdamente simple. Simplemente no quería morir por su culpa, pero no podía decirle eso sin más. El hombre decidió que a ella ya debía de gustarle otra persona, y entonces le propuso un compromiso. Ella sería su profesora de etiqueta hasta que él llegara al trono y tomara el control del palacio imperial con la ayuda del duque, y después de eso no importaría quién fuera su padre ni de lo que fuera capaz. La heroína se dio cuenta de que la persona que tenía delante solo pretendía tratarla como a una emperatriz para ganarse la confianza del duque, y que se desharía de él en el mismo momento en que se convirtiera en emperador, que era el significado de lo que le dijo, y fue un buen comienzo para convertirse en un tirano. La princesa esbozó una leve sonrisa y le preguntó si entonces podía enviarla a donde quisiera, a lo que él confirmó de buena gana, y entonces la novia le aseguró con entusiasmo que era un honor enseñarle etiqueta. El futuro emperador le aseguró que en realidad no lo quería,
pero que estaba dispuesto a ser paciente, y la heroína, mientras se peinaba, se dio cuenta de que por fin había hecho lo que tanto había deseado. El hombre, un poco avergonzado, se levantó y le aseguró que tenía que irse. Luego le cogió las manos, le dijo que hasta que se le pasara la hinchazón sería mejor no forzar la pierna, y un momento después la levantó, lo que le hizo recordarle que no debía tocar a la niña. Pero él le confirmó que se acordaba de todo y que tenía que pedir permiso. Estando una vez más en los brazos de alguien, la heroína se dio cuenta de que debía hacer algo con su cuerpo para poder escapar en caso de peligro, y por lo tanto necesitaba ser lo más independiente posible. El príncipe llevó a la niña al vestíbulo donde les esperaba el padre de la heroína, el duque de Blanche, que miró disimuladamente al hombre que llevaba a su hija, y dándose cuenta de que todo iba según lo previsto, le preguntó cómo iban las clases de etiqueta. Parecía que los dos se habían hecho íntimos. Sin hacer acto de presencia, Croft aseguró fríamente que las clases iban bien y que ya había aprendido mucho. La heroína pensó que ya había perdido la cabeza, a lo que el propio príncipe la miró con una mirada que decía que todo estaba bajo control. Sentados a la mesa, el padre le aseguró que su hija podía ser joven, pero que ya podía proporcionar a su majestad una asistencia digna, a lo que él se ratificó, añadiendo que él mismo nunca lo había dudado. Tras unos minutos, el futuro emperador preguntó qué noticias había sobre su rival, el príncipe Pesilos, a lo que el duque respondió que había mencionado al príncipe Aizen, como era de esperar. El príncipe Aizen, el único príncipe superviviente aparte de Croft, morirá a manos de su hermano en el futuro, y debido a ello será apodado tirano. Y como resultado, el príncipe Pesilos, que llevó a Aizen a la muerte, pondrá a Lilian, su sobrina, directamente en manos de Croft. A la chica le encantaban este tipo de historias, en las que el protagonista se enamora perdidamente de su enemigo del pasado. Pero en un momento se dio cuenta de que si el protagonista no hubiera matado a tanta gente por el camino, quizá lo habría conseguido. Mi padre me aseguró que el duque Pesilos querría sin duda que Croft se enfrentara a su hermano y que, una vez que llegara al trono, tendría que ocuparse de esta situación lo antes posible para evitar más problemas. La chica se dio cuenta de que todo iba a repetirse como en la novela, y aunque había hecho un trato, si este perro loco en el papel del emperador rompía la cadena, ¿de qué serviría? Y como resultado, el duque Blanche sería destruido. En ese momento se dio cuenta de que tal vez, para detener esos acontecimientos, valdría la pena evitar que el hombre se enamorara de Lilian, y parecía un plan de respaldo perfecto. Sus ojos traicionaban un poco de rabia, pero ese era su encanto, y cada vez que lo miraba, parecía inexpugnable. Mientras leía la historia, la heroína se pasaba la mayor parte del tiempo gritándole a Lilian que huyera de él, pero al convertirse en uno de los personajes secundarios de la historia, se dio cuenta de por qué aquella chica le quería tanto. A veces la idea de que los hombres crueles y serios son una gran elección acaba con el sentido común. La chica nunca terminó el libro, pero si se trataba de una novela romántica, entonces debe haber tenido un buen final, y si todo se hace bien, entonces todo el mundo definitivamente tendrá un buen final. Al igual que en el original, habría que asegurarse de que Lilian no se asustara, para que Croft no se volviera loco echándola de menos cuando huyera, y si estaban juntos enseguida, se podría evitar tanto derramamiento de sangre, por lo que ahora se preguntaba si aún podría cambiar el curso de la historia. En ese momento, ella se encontró con los ojos del príncipe y le mostró con entusiasmo que le ayudaría a cambiar. Y en cuanto él se lo dejó, puso una expresión muy enfadada y astuta, tanto que la heroína se sintió asqueada y se apartó de él. Cuando terminó, la princesa le explicó que después de una comida con una chica que le gustaba, debía invitarla a dar un paseo o a tomar el té. Esa era la etiqueta. Y la heroína lo miró sin poder entender cómo Lilian podía juntarse con él. Al final, habiendo contenido sus emociones, la heroína aseguró que era lo apropiado según la etiqueta, y el príncipe estuvo de acuerdo, añadiendo que a la dama le dolía la pierna, por lo que un paseo no sería adecuado ahora, por lo que le ofreció dar un paseo juntos. La profesora le aseguró que podía andar y que no le diera pena cargar con ella, a lo que él le aseguró que no le importaba, ya que no pesaba, pero que ese no era el problema en absoluto. Cogidos de la mano, el príncipe ayudó a la heroína a levantarse, y él no podía entender cómo era esta chica. Era muy extraña, e incluso testaruda. Comprendió que no le gustaba aceptar ayuda,
y entonces se preguntó si sería también un rasgo cultural. El hombre realmente pensó que todo se iría por sí solo, pero a diferencia de esta Riviera Blanche, en cuanto le soltó la mano, ella cayó inmediatamente al suelo y luego se lastimó el dedo dándole una patada. Tenía un cuerpo muy poco común, y si sigue caminando con una luxación, a este paso puede llegar a tener una fractura. Ahora, dándose cuenta de las consecuencias, Croft decidió que la mejor solución en esta situación sería levantarla, a lo que ella volvió a recordarle que no la tocara tan de repente, y se dio cuenta de por qué Lillian le tenía tanto miedo. En este caso, la chica decidió que ahora podía golpearle en la frente con la cabeza, pero él huyó del golpe en el último momento, tras lo cual añadió que podía romperse la frente y que tuviera más cuidado. Esta respuesta escandalizó un poco a la aristócrata. El hombre se inclinó y añadió que, si se enfadaba, le tirara del pelo, y ella le hizo caso de inmediato. Cuando terminó, le ordenó que repitiera después de ella, y entonces ella dijo: «Señora, ¿podría por favor perdonarme?». Y el hombre repitió obedientemente después de ella, y entonces ella le aseguró que siempre debía decirlo primero, independientemente de la situación. La heroína dijo que cuando su pierna sanara, él ya no tendría que preocuparse por ella, ya que se trataba de un esguince muy pequeño, por lo que pensaba que sanaría en 3 días. Pero su marido tenía una opinión diferente. Pensaba que tardaría al menos 3 meses. La princesa le pidió que no se burlara de ella, pues el esguince no podía tardar tanto en curarse, pero él parecía hablar en serio, y si no hubiera estado tan seguro, no lo habría dicho, porque el príncipe juzgaba por su propia experiencia. Esto sorprendió un poco a la chica, pero no esperó una explicación, y tras caminar un poco más, el futuro emperador se dio cuenta de que era el momento de divertirse, por lo que dijo que era increíble que una chica con semejante cuerpo siguiera viva. Y para su sorpresa, ella lo confirmó, aunque no era normal. Llegaron al balcón, donde se sentaron en una mesa, y la heroína comenzó a admirar el cielo nocturno, y el príncipe, sentado cerca, dijo que ella tenía una postura recta y se movía bastante rápido, así que si fortalecía su cuerpo y aprendía algunos trucos, se volvería mucho mejor. Un momento después añadió que en un ataque no solo es importante la fuerza en sí, sino también la habilidad para distribuirla correctamente, momento en el que el futuro emperador cogió una cuchara y continuó explicando que siempre hay que intentar golpear los puntos vulnerables del enemigo para infligirle un buen daño, y que si te limitas a atacar con todas tus fuerzas, solo te harás daño a ti mismo, y que las habilidades para distribuir la fuerza vendrán con el fortalecimiento de tus músculos. Esta afirmación sorprendió a la heroína, pero el hombre continuó, citando como ejemplo lo que ella había intentado hacer no hacía mucho tiempo. No era fácil coger a una persona por sorpresa cuando se estaba en tal posición, y por lo tanto podía herirse fácilmente el cuello. La heroína no entendía por qué de repente empezaba a enseñarle, pero no había forma de detenerle. El hombre dijo que si sus huesos se dañaban tan fácilmente con un golpe fuerte, entonces tal vez debería haberla golpeado con una piedra lodestone, por ejemplo, abofetearla. La chica afirmó que la bofetada no dolería, y el príncipe preguntó si sería peor que hacerse daño a sí mismo, por lo que la heroína le aseguró que solo tenía que dejar de hacer cosas que merecieran tal castigo, y eso podría solucionar este problema. El futuro gobernante me aseguró que estaría encantado de dejar de hacerlo, pero tuve que recordar que aún estaba aprendiendo, sobre todo porque sus golpes no le dolían en absoluto. Era más bien como el vuelo y aterrizaje de una mariposa. La maestra le miró con disgusto y le dijo que para ser como él, tendría que hacerse mucho más fuerte, tras lo cual el hombre dijo de repente que podía enseñarle, y mientras ella le enseñaba etiqueta, él le enseñaría el arte de la lucha. Esta propuesta confundió a la heroína, y ella le aseguró que no era necesario, pero él no pensaba lo mismo. Le ofreció aprender a golpear correctamente, pero la chica no estaba interesada, y por lo tanto dijo que sería mejor hacerlo todo ella misma. La chica no quería entrenar, solo iba a hacer algunos ejercicios, aunque con su cuerpo así, ni siquiera eso sería fácil. Y si de repente quería huir, su padre se enfadaría mucho. En la novela se le describía como un dios de la esgrima. De momento la heroína no estaba segura de ello, pero parecía como si fuera un experto en la habilidad de blandir una espada, sobre todo porque eliminaría todas las sospechas de que estuviera planeando algo con Croft,
así que le deseó suerte en este asunto, y él, a su vez, le deseó lo mismo. El príncipe que ella creía un terrible tirano en realidad no era tan malo. Siguiendo sus lecciones, después del desayuno, entendía cómo invitarla a tomar el té. Por eso era tan importante la educación, después de todo. En ese momento, el hombre se bebió todo el té casi de golpe, por lo que el profesor tuvo que explicarle que la principal característica del té es su profundo sabor, por lo que es mejor beberlo despacio, saboreándolo, a lo que el alumno aseguró que era demasiado amargo e insípido, por lo que no entendía cómo era posible beberlo del todo. La heroína decidió comprobar sus especulaciones y probó a beber ella misma ese té, tras lo cual sintió inmediatamente asco y se dio cuenta de que la criada había preparado deliberadamente un té tan repugnante. Pero aún así trató de no hacer alarde de ello, por lo que pidió hojas de té y platos para ella, explicando que el té negro se suele utilizar para las fiestas del té. Después, la aristócrata lo preparó todo con rapidez y elegancia, tras lo cual le ofreció probar el nuevo té y tras degustarlo, confirmó que estaba muy sabroso. Mientras bebía este té, el príncipe se dio cuenta de que él también tenía que hacer algo, así que se levantó y le entregó una espada y le preguntó si quería intentar practicar con ella, lo que confundió un poco a la chica. El guerrero le aseguró que entrenar con una espada es la mejor manera de fortalecer la parte superior del cuerpo, y que si empezaba a blandir la espada inmediatamente en distintas direcciones, era probable que se rompiera el brazo, así que debía tener cuidado. La heroína se indignó por esta falta de confianza y cogiendo la espada aseguró que no rompería nada simplemente agitándola, apoyándola. El príncipe dijo que había que mantener la mano y la espada en posición recta, subirla y bajarla lentamente, y luego tocar ligeramente la punta de la espada en el suelo y después levantarla hacia el cielo. La muchacha intentó repetir lo que le acababan de explicar, pero de repente la espada cayó pesadamente al suelo. Pero esto no disgustó al príncipe y apoyó a la recién llegada, ofreciéndole volver a intentarlo. Empezó a explicarle con más detalle que debía empezar a levantar desde el nivel del suelo y que cuanto más despacio lo hiciera, mejor se desarrollarían sus músculos, todo mientras él sostenía la espada, y en cuanto la soltó, la espada cayó con un ruido sordo al suelo, haciendo que la chica se sonrojara de vergüenza. El hombre no esperaba que su alumna estuviera tan débil, así que le preguntó si estaba empleando toda su fuerza, explicándole que si tensaba el abdomen, le resultaría más fácil utilizar su fuerza. La avergonzada heroína le aseguró que había hecho todo lo posible y entonces preguntó qué tipo de espada era y por qué era tan pesada. Y el dueño de la espada confirmó que, en efecto, era un poco más pesada de lo habitual, pero añadió después de un momento que no era tan pesada como para no poder levantarla en absoluto. La muchacha ofendida volvió a su té, y el príncipe, burlándose un poco, le aseguró que le prepararía una espada de madera, y en ese momento la criada, que estaba cerca y lo veía todo, no podía entender por qué, si le gustaba ese té, sacaba una espada delante de la dama, y esto irritó mucho a la criada. Al día siguiente, al final de otra lección de etiqueta, el alumno le dijo que ese día llegaría su compañero de trabajo, y que estaba un poco preocupado, pero le aseguró que no debía preocuparse y que solo tenía que decir a las criadas que no se acercaran al anexo. La interesada princesa le preguntó si quería decir que su amigo tenía tan mal genio que podía hacer daño a la gente, a lo que él respondió que su genio no era tan malo, pero que ella podía molestar fácilmente a los criados. A la heroína no le gustó la idea de una persona que pudiera causar molestias a sus sirvientes, y después de un momento preguntó si el príncipe había dicho «ella», y él lo confirmó. No era un hombre. Se podía decir que solo dejaba tierra quemada. Esta descripción asustó a la princesa, por lo que preguntó quién era, a lo que el futuro emperador respondió que aquella muchacha era el pájaro rojo Kensel, un famoso mago de Oriente, lo que escandalizó a la muchacha, ya que no tenía ni idea de quién era, y no se la mencionaba en la parte de la novela que había leído. Mientras tanto, en el despacho del príncipe, su séquito estaba sentado en el suelo, evidentemente deprimido por algo, y en un momento Blake se puso en pie y empezó a acusar a Malik de que todo era culpa suya, y la despertó y luego la invitó a venir, ya que llevaba un año durmiendo plácidamente y no entendía por qué estaba allí. Mientras tanto, un gigantesco círculo mágico apareció cerca de la finca, y de él salió una mujer conocida por diversos nombres, como la Bruja del Este,
la malvada Kinsale y la catástrofe negra. Al entrar, Croft fue el primero en saludarla, y ella le saludó con una dulce sonrisa, llamándole jefe y asegurándole que hacía mucho tiempo que no se veían, y su saludo fue seguido de una advertencia de que ni se le ocurriera causar problemas aquí. Frívolamente, la mujer aseguró que nunca había causado ningún problema, a lo que el capitán dijo que, en primer lugar, valía la pena discutir si debía estar aquí, pero la invitada aseguró que, de todos modos, no querría pasar la noche en un lugar así. Condujo a la mujer directamente a la habitación de la princesa, tras lo cual las presentó, y la invitada hizo una ligera reverencia y le aseguró que era un gran honor conocer a la señora Blanche, y tras un momento de inspección más detenida, ella simplemente sonrió de felicidad, diciendo que Malik no había mentido. El capitán la presentó como la mujer que se casaría con él en el futuro y se convertiría en emperatriz, y esta afirmación escandalizó a ambas chicas, y el invitado dijo que era demasiado, y que tanta belleza debían disfrutarla juntos, y él solo se la iba a apropiar. La muchacha perdió el contacto con las palabras de la bruja y dejó de entender de qué hablaba, y el hombre que se la llevó le dijo que había decidido casarse con ella, y la bruja le aseguró que de todas formas no le importaba, que acababa de venir de todas formas. La heroína finalmente dejó de entender de qué se trataba la conversación. Su conversación era como un caótico intercambio de palabras, y comenzó a sentirse fuera de lugar en esta habitación, y mientras tanto el estudiante le preguntaba qué tan pronto se iría de este lugar, a lo que ella respondió que nunca se iría y que le gustaba estar aquí. La invitada estaba bastante fascinada por la belleza de la duquesa, y el príncipe se dio cuenta de que al menos ella se cansaría rápidamente, y por lo tanto no habría problemas, tras lo cual arrastró a la mujer fuera de la habitación, aunque la heroína no entendía por qué, ya que pensaba que tendrían algo más de lo que hablar. Unos minutos más tarde, el hombre regresó y me aseguró que no había nada de qué hablar, y vio a la chica con ganas de matarlo, a lo que ella respondió que lo decidiría todo por la situación, es decir, el hecho de que un día hiciera una promesa e inmediatamente la rompiera. El futuro emperador alegó que solo se trataba de un malentendido, pero ya era demasiado tarde, y se le dio la oportunidad de aclarar todos los malentendidos explicándoselo claramente, y en ese momento se encontró en una situación difícil, pues no sabía qué decir. Ser el interés amoroso de Kinsale significaba prácticamente lo mismo que ser un sacrificio andante, y este no era el mejor desarrollo, era difícil de explicar en detalle, por lo que dijo directamente que parecía que Kinsale se había enamorado de ella. Pero como dijo que se iba a casar con ella, la mujer debería retroceder. Una mueca de disgusto contorsionó el rostro de la duquesa, y entonces le preguntó si le gustaba, pensando que después de todas las palizas que había recibido de ella, podría tener sentimientos secretos, pero al cabo de un momento volvió en sí, asegurándose que, pensara lo que pensara Croft, deseaba ceder su puesto a Lilian y marcharse de aquí lo antes posible, por lo que expresó su esperanza de que su majestad cumpliera su promesa. Los subordinados del príncipe esperaban fuera, y Malik se fijó en su amiga, la saludó alegremente y le preguntó si ya se había reunido con la princesa, a lo que solo recibió la fría respuesta de que era demasiado ruidoso, y durante este tiempo aún no había aprendido a callarse, por lo que ella le amenazó con arrancarle la lengua. El tipo se calmó un poco, y entonces repitió la pregunta de si había conocido a la princesa y si era realmente guapa, a lo que la mujer le aseguró que solo la había saludado, y en un momento una sonrisa de felicidad apareció en su rostro, y la mujer dijo que borraría a todo el imperio de la faz de la tierra si derramaba una sola gota de lágrimas de sus ojos. En ese momento, otro tipo la esperaba en la entrada, y la mujer lo amenazó inmediatamente para que se apartara de su camino si no quería estropear su estado de ánimo. Pero a diferencia de los demás, este tipo no tuvo miedo, sino que se limitó a preguntarle si quería dormir un poco más. La hechicera le amenazó con que se pusiera detrás de ella o le enviaría de vuelta al este, y en ese momento apareció un círculo mágico bajo sus pies, pero tampoco le impresionó, y dijo que no creía que fuera capaz de enviarle de vuelta al castillo del este. La mujer entró y los chicos la siguieron. Blake, asustado, le preguntó si realmente iba a quedarse aquí y le dijo que, si quería, estaba dispuesto a llevarla directamente al Palacio Imperial.
pero le aseguraron que no necesitaba ir a ninguna parte, porque tanto el jefe como la princesa Rivière, que pronto se convertiría en emperatriz, estaban aquí, y esta información sorprendió a Blake. Había oído hablar de ella por primera vez, por lo que preguntó si la propia princesa se lo había dicho. La mujer se volvió de repente y afirmó que el capitán le había dicho todo eso, que se casaría con ella y la convertiría en su emperatriz, y estas palabras calmaron al tipo, porque significaban que se habían reconciliado. Al oír esta palabra, la mujer se dio cuenta de que el capitán podía haber tratado mal a la princesa, y en ese momento se apoderó de ella una fría cólera. Al ver esto, Blake empezó a excusarse horrorizado, asegurando que solo eran habladurías, y el capitán dijo que había sido la princesa quien le había pegado, y si lo decía, significaba que era verdad. Estas palabras calmaron a la bruja, y le advirtió que debería habérselo dicho desde el principio, porque casi la hace matar al capitán, y ella se disculpó, y luego se fue a su habitación porque dijo que estaba cansada. El tipo preguntó cuánto dormiría esta vez, y la mujer dijo que la habían despertado y obligado a usar magia, y que por eso estaba cansada, tras lo cual la hechicera ordenó que encerraran a Malik en algún lugar lejano, durante 3 días como mínimo, pues de lo contrario esta vez sí que lo mataría. Cuando terminó, la mujer dio un sonoro portazo tras de sí, y Blake se quedó sola, esperando que todo fuera bien y que no causara grandes problemas. Más tarde, la duquesa recibió en la mesa a otros aristócratas, que le preguntaron qué clase de persona era el futuro emperador, y si era tan terrible como decían las malas lenguas, porque decían que los orientales eran extremadamente crueles. La heroína se dio cuenta de que era el archiduque Pesilos quien estaba difundiendo tales chismes, por lo que tuvo que desmentirlo mientras la gente hablaba de ello. No podía permitir que la reputación de Croft se viera empañada, ya que solo así podría sobrevivir. Pero ahora no estaba segura de lo que tenía que decir. Pero después de un momento, la duquesa dijo que no entendía a esos chismosos, porque el hombre era muy tranquilo y muy cuidadoso, y también increíblemente fuerte. Tal vez no conocía bien su etiqueta por el momento, pero eso era solo temporal, pero se mostró muy atento y amable. Esta historia sorprendió a las damas presentes, y una de ellas sugirió que era un placer enseñar a un hombre tan fino, por lo que parecía que las chicas estaban encantadas con él. Al final de la historia, la heroína dio las gracias a todos por haber venido, y de repente, el príncipe apareció delante de ellos, así que la chica le hizo una reverencia, preguntándole si iba a entrenar, y le presentó a sus amigos. Su aspecto sedujo a todas las muchachas, que brillaban por el deseo de conocerle mejor, y la heroína esperaba que todo fuera bien, porque lo había preparado todo para él. Y él, por su parte, mirando a la duquesa, se dio cuenta de que, a juzgar por su mirada, le volverían a pegar si hacía algo mal, y aquí y ahora le exigió que demostrara excelentes modales. El futuro emperador se disculpó con la princesa por su descaro y luego la tomó en brazos, asegurándole que su pierna aún no se había recuperado y que por eso quería llevársela, lo que escandalizó a todas las muchachas. Más tarde, llegó a su habitación, trayendo consigo una espada de madera, y se ofreció a probarla. Al cogerla, la heroína se dio cuenta de que no era muy pesada, y entonces dijo que si la apuntaba en dirección al príncipe, cometería traición, y por lo tanto le pidió que se la llevara. El hombre no entendía la relevancia de esto para el entrenamiento, y se le preguntó que no tenía sentido entrenar si ella no iba a luchar, y qué podía hacer con un cuerpo así, pero aún así quiso enseñarle a luchar. La princesa solo quería poder entrenar en cuanto su pierna estuviera sana, y eso no era lo que necesitaba ahora mismo. Pero de repente la cara del profesor se acercó a ella y empezó a evaluarlo, y a preguntarse por qué y qué intentaba hacer. Quizás quería que le golpeara en la cabeza, o quizás solo quería que le besara, pero ella no quería ninguna de las dos cosas. Así que decidió golpearle con el puño, pero el hombre vio el golpe y lo esquivó, diciendo que no necesitaba ser ágil en absoluto, y que pensaba que era mejor limitarse a aumentar su fuerza y resistencia. Pero un momento después, ella le agarró del pelo, y Prince empezó a disculparse, asegurándole que tenía que calmarse y que él solo quería comprobar su reacción, y no besarla de ninguna manera, a lo que recibió la respuesta de que no todas las situaciones se solucionan disculpándose. Cuando terminó, el hombre desaliñado se disculpó de nuevo, ya que pensó que sería una buena prueba de su reacción, a lo que la heroína se apartó desafiante, diciendo que lo que había hecho era algo muy malo.
Al cabo de un momento, comentó que arrancarle el pelo también podía considerarse traición, y esto preocupó a la chica, por lo que en su defensa dijo que dada la forma en que la trataba, no lo consideraba un delito. Tras estas palabras, el emperador sonrió, diciendo que al principio pensaba que la princesa era mucho más cruel de lo que parecía, pero ahora se daba cuenta de que tenía un lado dulce, al que ella solo miraba con disgusto. El príncipe dijo que sería muy difícil entrenar con la pierna herida, y ya que Kinsale estaba aquí, debía pedirle ayuda, y empezarían a entrenar más tarde, y al oír esto, la chica pareció tener una epifanía. La heroína dijo que, puesto que ya tenían un nuevo invitado, le gustaría organizar una cena para sus subordinados, dado que se encontrarían en el futuro, le parecía que conocerse mejor durante la cena sería una buena idea. El futuro emperador, pensando en ello, dijo que se encontrarían en 3 días y que entonces deberían pensarlo. Y esto sorprendió a la heroína, ya que no entendía cómo se podía dormir 3 días seguidos, a lo que se le dijo que una mujer podía dormir fácilmente durante 3 meses, pero para entonces su pierna estaría sana. Pero por ahora tenían mucho trabajo que hacer. Más tarde se pusieron manos a la obra, y la ayuda de la princesa en la lectura de los difíciles documentos enviados por el duque de Blanche le resultó especialmente agradable, y además se explicaba mucho mejor de lo que estaba escrito. Tenía una voz hermosa, una pronunciación agradable y un tono tranquilo que calmaba la mente. Incluso las historias sobre conflictos violentos dejaban de ser tan incomprensibles si las contaba ella. Si era una belleza corriente, no era lo mismo. Así que llegó el momento. La chica sacó de repente un libro, y el príncipe preguntó si la historia de hace 300 años podía ser tan interesante, a lo que la heroína dijo que los acontecimientos del futuro no eran más que un reflejo del pasado, y que no había nada malo en saber un poco de historia. El hombre refutó sus afirmaciones, añadiendo que ella había llegado a conclusiones muy ingenuas, ya que la historia estaba escrita por mentirosos que mentían todo lo que podían, y todo a su antojo. El emperador siempre fue descrito como increíble en los libros de historia, y nunca se escribirá nada sobre su sucia vida personal. Derrocó a la emperatriz, la mató y envió a su pequeño hijo a la frontera oriental, a una muerte segura. Así que ¿por qué los emperadores eran glorificados como santos en los libros? Y si lo miras desde este lado, la heroína incluso sintió pena por Croft, y le aseguró que no todo el mundo creía en esta mentira, y estas palabras le tranquilizaron. Más tarde, un hombre pidió audiencia con la muchacha y alegó que se trataba de un desafío a todo su ducado, que no podía dejar pasar la deshonrosa muerte de su sierva, por lo que quería retar a la bruja loca a un duelo, por lo que rogó por el derecho a hacerlo. La aristócrata le aseguró que comprendía perfectamente sus sentimientos, pero que la mujer seguía siendo una subordinada de su majestad, por lo que no debían precipitarse, al menos hasta saber qué había ocurrido realmente. Estas palabras no hicieron más que enfadar al hombre, que dijo que esa loca se había metido en el dormitorio y lo había matado, así que ni siquiera podía defenderse, simplemente no tenía un arma, y ellos sabían absolutamente todo lo que necesitaban. Esos gritos le dieron dolor de cabeza a la princesa. Se trataba de Kinsale, claro. Sucedió 3 días después de que ella llegara aquí. Al principio todo estaba tranquilo, y ahora no sabía por qué lo hizo esa mujer. Y cuando averiguaron lo sucedido, la mujer ya se había ido, y solo quedaba el cadáver del sirviente. Al final, la duquesa dijo que aún tenían que esperar, y que ella no tenía intención de entrar en conflicto con el emperador, y si él estaba dispuesto a hacer algo imprudente, entonces que estuviera dispuesto a quitar el escudo de armas de su familia de la armadura. El hombre seguía diciendo desesperado que habían matado a su subordinado, a lo que la chica le aseguró que lo entendía todo y no le pidió que lo olvidara, sino que solo le pidió un poco de tiempo. Después de terminar, el príncipe apareció en la habitación y dijo que si el hombre quería luchar contra su subordinado, no tenía ninguna objeción, y aún más, estaba dispuesto a salir a luchar en su nombre, a lo que se le preguntó si tenía la intención de matar al comandante de la guardia. Ni siquiera permitió que el hombre pudiera perder, porque si fuera posible, el comandante habría sido estrangulado por su padre. En ese momento, la chica se interesó por saber dónde estaba ahora Kinsale y si realmente había escapado, a lo que el comandante le aseguró que estaba demasiado loca como para simplemente huir por miedo al castigo. Pocos minutos después, la llevó a una de las habitaciones donde la maga estaba sentada tranquilamente,
y lo primero que hizo fue preguntar qué le pasaba a la princesa en la pierna, a lo que ella respondió que simplemente se había dislocado el dedo del pie, y en este caso, la mujer utilizó inmediatamente la magia para curarlo, diciendo que esperaba que después de eso se acercaran un poco más la una a la otra. En un momento, un círculo mágico apareció bajo su pie, y en unos segundos el dedo dejó de dolerle, tras lo cual la heroína se sentó en el sofá junto a ella y comenzó a hablar. Y fue ella quien se interesó por saber por qué la mujer había matado al hombre de la mansión. Se hizo el silencio, y al cabo de un minuto, revolviéndose el pelo con la mano, la mujer le aseguró con ligereza que había hecho todo lo que estaba en su mano, que si él le había hecho algo, aún podría andar por su propio pie, y que, aunque ahora estaba hablando con la princesa, la hechicera no podía contar ahora toda la verdad, ya que el pájaro no querría que lo contara todo. Esta respuesta confundió a todos los presentes, y el príncipe no pensó que matar a uno de los guardias locales fuera malo para ellos. Incluso podría decir que sería ventajoso. Tras ordenar sus pensamientos, la muchacha dijo que, al fin y al cabo, tenía derecho a saber por qué habían matado a uno de los defensores de su familia, y si su muerte era injusta, tendría que castigar al culpable, fuera quien fuera. Esta respuesta interesó a la asesina, y le preguntó si el tipo era alguien importante y por qué le preocupaba tanto, a lo que la heroína aseguró que no le conocía personalmente, pero que había servido a su familia durante mucho tiempo. Sin dejarla terminar, la mujer sonrió alegremente y dijo que, puesto que la princesa era la responsable de tales cosas, en el futuro sin duda le pediría permiso para matar al duque de Blanche, añadiendo que con mucho gusto aceptaría un duelo del capitán de la guardia, a lo que inmediatamente recibió un firme no. Un momento después, llamaron a la princesa a la puerta, y ella les permitió entrar. Las criadas se acercaron y se disculparon, asegurándoles que alguien quería hablar con ella. Y en ese momento apareció una chica detrás de ellas, también vestida de criada. Entré, la chica era una criada, estaba asustada y no decía nada, así que la duquesa tuvo que preguntar qué pasaba. Y cuando me acerqué, la hechicera me aseguró que no tenía por qué hablar de ello, así que para romper el silencio, la señora le preguntó su nombre. La criada se presentó como Berry, tras lo cual la muchacha le pidió que se calmara y le contara tranquilamente todo lo que quisiera, y en un momento, entre lágrimas, le dijo que la bruja en realidad solo quería salvarla. La historia que le contaron parecía corriente. Se trataba del raro caso en el que un caballero era asesinado por intentar mancillar a una sirvienta, así que la princesa ordenó a su criada personal que le enseñara todo lo que necesitaba saber, ya que esta chica ahora también era ella, y luego le dijo que avisara al comandante para que se presentara en su despacho. En el interior, el hombre se fijó en la hechicera e inmediatamente le invadió la ira, pero fue detenido por la duquesa, que le informó de que en cuanto desenvainara su espada, sería expulsado de la orden de caballeros de este ducado en ese mismo instante, y el difunto también sería privado póstumamente del título de caballero. El hombre exigió una respuesta a lo que todo aquello significaba. No solo había muerto de forma deshonrosa, sino que además querían despojarle póstumamente de su título, y eso no se podía permitir. La bruja estaba dispuesta a quemarle en ese mismo instante, pero el príncipe le detuvo a tiempo. Debido a esto, el aristócrata le amenazó con que si continuaba defendiendo al hombre que había mancillado el nombre del duque Blanche, también se tomarían las medidas necesarias contra él, y estas palabras hicieron que el hombre se calmara, así que simplemente preguntó qué podía haber hecho su subordinado, y lo que hubiera hecho no era un pecado mortal. La dama replicó brevemente que no era asunto suyo, y estas palabras enfurecieron al guardia, por lo que éste le aseguró que tampoco era asunto de esta bruja, tras lo cual también afirmó que él, como líder, estaba obligado a vengar su injusta muerte, por lo que retó a la bruja a un duelo, a lo que ella accedió de buen grado. En ese momento se oyó la voz del príncipe, que declaró que lucharía él mismo, pues se daba cuenta de que Kinsale ya había matado a uno de los caballeros del duque, y ahora iba a matar al comandante, y ahora que el ducado necesitaba protección, no podía dejar que lo matara. La mujer le preguntó por qué le habían quitado el derecho a luchar, y él le aseguró inmediatamente que pagaría la deuda en el futuro, pero que por ahora pensaba hacerlo.
La heroína se dio cuenta de que esto no podía permitirse, porque en este caso se cotillearía que había sido retado a duelo por un subordinado de la familia en la que se apoyaba, por lo que hizo una declaración disparatada, alegando que en este caso el comandante de la guardia también tenía derecho a ser sustituido, y siendo duquesa, sería ella quien se batiría con él en este duelo. Tal afirmación quitó el don de la cosa a todos los presentes, y el comandante, buscando palabras, preguntó cómo entenderlo todo, a lo que recibió la fría respuesta de que la orden de los caballeros de Blanche estaba bajo la jurisdicción del ducado, y por lo tanto ella era la que mandaba, y en cualquier caso, había que asegurarse de que en el futuro los caballeros no hablaran de ello, y el duelo tendría lugar mañana, y con eso ordenó a su subordinado que se marchara. Él seguía allí de pie, buscando palabras, y entonces ella repitió su orden en un tono más severo. El príncipe, conmocionado, mientras tanto, enviaba de vuelta a la hechicera, que no podía evitar reírse, pero seguía escuchando. Al quedarse solo, el futuro emperador necesitaba una respuesta, a lo que ella le preguntó si no iba a matarla, afirmando que hablaba en serio, ya que no tendría el valor de bromear así con su vida, tras lo cual el hombre, poniéndose más serio, aseguró que no tenía intención de hacerlo, y la heroína era de la misma opinión. Ella tampoco tenía intención de matar a nadie, así que todo estaba bien. Al día siguiente, los duelistas ya estaban de pie en el campo, preparándose para la batalla. El príncipe la estaba mirando, y no podía adivinar lo que tenía en la cabeza. Blake estaba aterrorizado en ese momento, declarando completamente en serio que no debía dañar a la princesa de ninguna manera. Le pidió que simplemente blandiera la espada un par de veces y pusiera fin al duelo, a lo que el hombre, nervioso, dijo que si intentaba quitarle la espada de las manos, podría romperle el brazo, por lo que ordenó que trajeran espadas de madera. La heroína preguntó indignada qué era, y que definitivamente no iba a luchar con una espada de madera, y el oponente le preguntó si realmente quería usar una espada de verdad, a lo que ella dijo con confianza que sería un duelo, y el hombre, sonriendo nerviosamente, ordenó traer un estoque más ligero. En un minuto, los oponentes ya estaban de pie uno frente al otro, y el juez era el comandante de la guardia. Antes de la batalla, dijo que en este duelo el ganador recibiría todos los derechos a la verdad y el honor, y el perdedor tendría que cumplir con las demandas del ganador. Y cuando ambos estuvieron de acuerdo, la batalla comenzó. El hombre, apuntando con su espada, invitó a la muchacha a levantar la suya, y ella así lo hizo, tras lo cual se mostró satisfecha con su resultado, tras lo cual el príncipe tocó con su espada la de ella, alegando que había pedido que la levantaran. La sorprendida heroína se dio cuenta de que el oponente solo le estaba presionando, razón por la cual no podía hacer nada, y entonces empezó a balancearle furiosamente en diferentes direcciones, mientras el engreído príncipe solo se defendía de los ataques sin sentido. Y unos segundos después, de repente, la princesa se dio cuenta de que la espada había volado de sus manos y dirigió su mirada hacia su oponente, que ya sostenía su estoque en el pecho, y en ese momento absolutamente todos los presentes se quedaron estupefactos. Al darse cuenta de lo que había hecho, la muchacha soltó el arma, y el hombre levantó las manos y declaró que había perdido, y que la bondadosa princesa no le perdonaría la vida. Se hizo el silencio, y el príncipe, sin saber lo que esperaba, ordenó terminar el duelo, y el juez se indignó por este duelo, a lo que el emperador cambió su tono y le aseguró que si no estaba satisfecho con esto, podía tomar su arma y le permitiría entrar en esta pelea, y después de esta amenaza, el hombre no tuvo más remedio que terminar oficialmente este duelo. En ese mismo momento, Kinsale se acercó a la deprimida princesa, preguntándole cómo se encontraba, a lo que la muchacha expuso con tristeza que le había herido, pero la mujer le aseguró que seguía bien y que una herida así solo necesitaba ser vendada y tratada, no había nada que hacer. Cuando terminó, la princesa fue a averiguar cómo se encontraba su rival herido, a lo que él solo repitió las palabras de la hechicera, añadiendo que estaba bien, pero que la herida aún no le daba paz, por lo que le cogió de la mano y le condujo a tratamiento. Los subordinados del príncipe se limitaron a mirarlos, diciendo entre ellos que la princesa era mucho más decidida de lo que parecía a primera vista, por lo que no era de extrañar que le robara el corazón al capitán, y era interesante ver lo que ocurriría a continuación, ya que era un acontecimiento muy inesperado.
Habiendo llevado al hombre dentro, la situación empezó a escalar en la cabeza de la heroína. No sabía qué hacer si el tratamiento habitual no ayudaba. Empezó a representar los peores escenarios en su cabeza, que podría necesitar puntos, la herida podría empeorar, él podría morir de infección o algo más, y entonces ella sería colgada por traición. A través de sus pensamientos, oyó la voz del emperador, y cuando volvió en sí, el hombre se dio cuenta de que se estaba quitando la ropa en ese momento, y cuando se dio cuenta, se sonrojó terriblemente, y al mismo tiempo se disculpó. Aún avergonzada, la chica se dio cuenta de que seguía necesitando tratamiento, ya que estaba sangrando, y en este caso el hombre le aseguró que se desnudaría él mismo, y en un minuto ella aplicó un paño a la herida, que estaba empapado en medicina, y cuando terminó no parecía que la herida fuera grave. La princesa dijo que no habría tenido que preocuparse si hubiera sabido lo fuerte que era su cuerpo, y examinando al hombre, vio muchas cicatrices, y esto le hizo darse cuenta de que este hombre había sobrevivido a innumerables ataques, y a pesar de ello, seguía siendo emperador, sobreviviendo a tales heridas. Se preguntó cuánto quería vivir. Sus pensamientos volvieron a ser arrancados de ella por la voz de él, en la que tímidamente afirmaba que en ese momento le estaba metiendo mano, y la chica al darse cuenta se disculpó en silencio, a lo que él aún tímidamente accedió a perdonar. Ahora entendía por qué le decía siempre que tenía que pedir perdón antes de tocarla, y para su sorpresa, la duquesa no tenía ninguna emoción al respecto, estaba increíblemente triste, y en ese momento decidió besarla. Tras terminar este inesperado suceso, se miraron durante un rato, y al cabo de un momento, el príncipe se inclinó ante la heroína, asegurándole que sentía que debía hacerlo, y que no era un error, ya que ella había empezado primero, añadiendo que debía escucharle. Ella era la primera persona que miraba así sus cicatrices, y por eso lo besó. La heroína ahora solo sentía unas ganas incontrolables de golpearlo. Todo hubiera estado bien si no tuviera esa mirada en sus ojos. La chica no sentía nada especial por Croft, solo sentía pena por él. Y eso era todo. Exhalando fuertemente, la duquesa le aseguró que ya era hora de que pensara en los problemas de su vida personal, a lo que él respondió que su vida había sido un problema desde el principio, e incluso su padre quería matarlo, pero que eso no era lo importante ahora. Después de un momento, preguntó si los besos estaban prohibidos en sociedad, a lo que la princesa siguió explicando que no era eso, y que no debía besar a nadie sin permiso, y entonces el emperador concluyó que no habría problema si ella le daba su permiso, y ahí se acabó el hilo de la razón y se sintió un golpe. En un momento, el hombre ya estaba doblado, sujetándose el estómago, y la chica que estaba a su lado dijo que sus habilidades podrían haber mejorado, pero que ella era el tipo de persona que aprendía con la práctica, y que probablemente debería haberle golpeado en la cara, momento en el que el príncipe herido le aseguró que, en ese caso, se habría roto varios dedos. La maestra no le hizo caso y continuó su sermón, explicándole que nunca sería capaz de ganarse el corazón de una mujer con tales acciones, y que más bien le odiarían e intentarían huir. El príncipe admitió su culpa y se disculpó bruscamente, a lo que la heroína le aseguró que todo estaba bien, pero que no debía volver a hacerlo, tras lo cual el avergonzado hombre preguntó qué iba a pedir ella como vencedora, porque había ganado el duelo, había mostrado generosidad y le había perdonado la vida, y ahora tenía derecho a exigir lo que fuera. La heroína se sorprendió de que aún así aceptara su derrota, pero ahora no importaba lo que ella pensara al respecto, y el hombre le pidió que dijera todo lo que quisiera, y después de pensar un momento, con rostro serio, la muchacha dijo que quería ser expulsada del palacio imperial en el futuro.